Buenas tardes. Cualquier cosa, los que no me conocen, soy Ezequiel García. Cualquier cosa me cortan, no tengo ningún problema en que me interrumpan. Y después al final sí charlamos y discutimos porque me toca hablar de un tema que, si bien lo vemos, personalmente lo veo bastante frecuente en la práctica, es un tema que no tiene definiciones claras en muchos de los puntos. Entonces, el objetivo de la charla va a ser un poco mostrar, no centrarnos tanto en lo fisiopatológico. Más al doctor Sarkanovich creo que lo desilusionaría saber que creo que puse una diapositiva de biomarcadores nada más. Pero dicho esto, todo lo demás va a ser orientado a lo que hacemos el día a día con lo que tenemos y ver cómo lo podemos mejorar y tratar de mostrar la evidencia de la calidad de la que tenemos. No voy a hablar de diálisis peritoneal, pese que es un tema muy importante y con mucho beneficio en este tipo de pacientes. No voy a hablar porque es una cuestión para hablar de todo el tiempo. Tampoco voy a hablar de terapias lentas continuas y tipos de terapias lentas continuas, porque en realidad voy a hablar de ultrafiltración. Voy a nombrarlas, pero no voy a centrarme específicamente en terapias lentas continuas. ¿Por qué? Porque también sería muy largo para hablar. Ahí tienen, si quieren, escanear el código, después se lo muestro al final, y tienen la bibliografía y la clase para descargar. Y vamos a empezar por lo que es introducción. Esto es una diapositiva de fisiopatogenia desde el punto de vista renal. Básicamente lo que sabemos que ocurre es cuando hay un síndrome cardiorrenal, si se quiere, una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, que a fines fisiopatológicos es casi lo mismo. Una caída de la perfusión y del flujo renal con aumento de los biomarcadores, pero lo más importante que no tenemos que olvidarnos es que per se provoca daño tubular, aumento de esos marcadores neurohumorales y provoca resistencia a los antibióticos. Entonces, el paciente que tenga esto va a tener tendencia a tener resistencia a los antibióticos. Esto es sacado de una muy buena revisión de fisiopatogenia que ustedes deben conocer de la CKD. Como dijo ya el doctor Sarkanovich, más en conclusiones, las clasificaciones de Ronco del 2008 y las previas de los que definieron, porque Ronco, si bien es terapista y hace mucho de nefrología, los cardiólogos fueron los que mucho antes empezaron a definir este síndrome cardiorrenal. Y realmente estamos en un punto en el que no tiene un consenso general la definición de síndrome cardiorrenal. ¿Por qué? Porque cuando lo empezamos a estudiar, habitualmente sabemos que estamos llegando tarde. Si buscamos marcadores como creatinina, como KIM-1, NGAT, ya estamos llegando tarde. Entonces, muchas veces la definición de empeoramiento por injuria renal aguda es el marcador tardío, pero de todas maneras los otros marcadores que hay tampoco son tan buenos. Por otra parte, como dije en la diapositiva anterior, hay varios mecanismos. Hay aumento de presión glomerular, caída del filtrado, y hay una necesidad de distinguir quién va a requerir terapia sustitutiva renal y quién no. ¿Quién va a evolucionar mal? ¿Quién no? ¿Quién va a hacer una necrosis tubular aguda? ¿O quién va a hacer otra complicación? ¿Quién no? Eso es muy difícil. Y acá viene la segunda diapositiva que tira abajo las expectativas, que es cómo evolucionó la evidencia desde que se empezó a diagnosticar síndrome cardiorrenal hasta ahora respecto a lo que compartimos con los cardiólogos. En esta revisión, lo que muestran es que la evidencia de los trabajos hechos por cardiólogos y nefrólogos en conjunto, sobre todo por los cardiólogos que tenían algún endpoint renal, excluyen sistemáticamente a todos los pacientes con insuficiencia renal aguda y excluyen a los que requerían algún tipo de terapia sustitutiva renal. Entonces, toda la evidencia que nosotros tengamos en el PRE va a tener un gran sesgo. Y eso, ustedes ven tres barras, hay de colores, creo que alcanzan a distinguir el porcentaje, pero la primera que ven, la roja, es del año 2006, una publicación de Coca del 2006, en la que si se tomaban todos los ensayos cardiovasculares, casi el 60% se excluían los pacientes con algún grado de deterioro de la función renal. 2006. Nos vamos a la barra amarilla, que es 2016, Constantinidis,
un gran detractor de lo que es medicina basada en evidencia, también de la JAMA, se mantiene el porcentaje. ¿Está? Entonces, la evidencia no mejoró mucho. Ya vamos a ver en qué se basa la evidencia. La calidad no es muy buena en la conducta que muchas veces tomamos a diario. No significa que sea malo, significa que tenemos que revisarlo y conocerlo. Es lo que voy a tratar de hacer en los próximos minutos. Segundo, si yo le pregunto, ¿cuánto es el momento en que lo hablan al nefrólogo, los cardiólogos o los terapistas por un paciente que tiene un síndrome cardiorrenal? ¿6 horas? ¿2 horas? ¿12 horas? ¿24 horas? ¿O cuando ya el paciente no da más? No me responda, sabemos la respuesta. ¿Cuándo es lo correcto según las guías de los cardiólogos? Esta, por ejemplo, es una guía de los cardiólogos. ¿O cuánto debería ser lo correcto? Vamos a ponernos a discutir con los cardiólogos. El punto es que probablemente, cuanto más precoz, mejor. Probablemente el paciente que entre las 2 y las 6 horas no tenga una adecuada respuesta a la terapéutica, ya tenga que poner en parte al nefrólogo. ¿Por qué? Y porque ya vamos a ver que la mayoría de los estudios que se hicieron por interpretación, por diuréticos y demás, tomaron ese tiempo. Bien, como nefrólogo, ¿qué valoramos como terapia precoz y respuesta al tratamiento precoz? ¿Qué marcadores tenemos? Urea y creatinina todavía no nos sirven porque estamos hablando de 2 a 6 horas. ¿Qué marcadores? Diuresis. ¿Y qué otro marcador que no usamos y deberíamos usar mucho? Que disponemos todos y no lo usamos. El sodio urinario. ¿Está? A ver, le vamos a poner flujo de vida al paciente. Podemos evaluar la respuesta tubular de ese paciente con la dosis de flujo que le vamos a hacer. ¿Tiene su lógica? ¿Lo hacemos? No. ¿Alguien lo hizo? Sí, lo hicieron. Y por eso se recomienda en la guía de los cardiólogos. ¿Por qué lo hicieron? Y porque determina el pronóstico del paciente. O sea, sabiendo en esas 2 a 6 horas cómo responde el paciente, vamos a saber cómo le va a ir en el futuro. Y es un marcador bastante fácil, disponible, pero hay que estar corriendo muchas veces porque habitualmente cuando lo llaman al nefrólogo no tiene una muestra de orina el paciente hecho en terapia. Eso está probado aún con sépticos, ni hablar en este tipo de pacientes. ¿Está? Pacientes que vamos a dializar, en el mejor de los casos el 30% tiene una muestra de orina. En estos pacientes, olvídense que habitualmente no la tienen. Pero es interesante ver la evidencia de eso. Este es el trabajo de Testani. Testani tiene muchos estudios en cardiorrenal, es un referente en eso, y Pai también dentro de nefrología, ¿verdad? Hasta libro escrito de esto. Ellos lo que hicieron fue corregir el volumen urinario y el sodio urinario que perdía un paciente a la hora y a las 2 horas con en orina, y evaluar si ese marcador era mejor o peor que el balance hídrico, que el balance de peso del paciente, o si le permitía predecir si iba a evolucionar bien o mal con sobrecarga o no el paciente. No requería terapias sustitutivas ni demás, sino balances, si era mejor tomar la electrometría de sodio y ver cómo la tenía para predecir cómo le iba a ir en las próximas 24 horas al paciente. ¿Entienden cuál es el principio? Los pacientes que incluyeron, si bien están en la parte cardiológica, no tenían un deterioro importante de la función renal, tenían una creatinina cerca de 1,5. Y usaron estas 2 fórmulas. Una para corregir, según el filtrado, la pérdida de sodio, y para corregir el volumen urinario de acuerdo a la masa corporal del paciente y también al filtrado estimado al ingreso del paciente. No es de extrañar que le dio como predictor mucho mejor es que el paciente que ingresa y tiene un sodio urinario, acá están los números, no sé si lo alcanzan a distinguir acá abajo en la tablita donde resalte, un sodio urinario medio de 50, predecía que ese paciente iba a estar sobrecargado a las 24 horas. Mucho mejor que todo lo que ustedes pueden hacer, aún pesarlo al paciente. ¿Está? Se mantenía un área bajo la curva bastante buena, con 75 y 100. ¿Está? Estoy hablando de una muestra urinaria a las 2 horas y a la hora. Este trabajo está bien, ustedes me dirán, tenemos 1,5 de creatinina, perfecto. Es el único, no, hay varios trabajos que muestran lo mismo. El tema es el punto de corte y qué buscamos. Esto, por ejemplo, es también una revisión sobre el sodio urinario para respuesta y pronóstico. Y ustedes saben que pueden usarlo precozmente, antes de las 6 horas,
Algunos usaron a las 2, otros a las 6, para saber cómo le va a ir al paciente en morbilidad, en requerimiento de terapia sustitutiva renal y obviamente en necesidad o no de aumentar diurético y de respuesta a los diuréticos. Entonces, otra forma de saber cómo le va a ir al paciente, práctica que todos tenemos a mano y que pocas veces usamos. Este ensayo ustedes creo que lo conocen, es el FST de Trial, el ensayo de FST, que en realidad no era específico para cardiorenal, era para predecir, también está hecho por el grupo de Chabla y el grupo de Aktra, que básicamente está en todo lo que es injuria renal aguda. Ellos lo que hicieron fue justamente definir en pacientes con shock séptico o que estaban con fallo renal y agudo, cómo le iba a ir respecto a progresión a estadio 3 de injuria renal. ¿Está? También usaron sodio urinario, volumen urinario y una dosis de furosemida. ¿Ustedes cuánto de furosemida? Recién hablábamos de que, no sé, dijiste que la dosis habitualmente inicial es muy alta. Está bien, ellos en este grupo de pacientes, el promedio de creatinina era ese que te estoy diciendo, 1,3, 1,5. Obviamente, en esos pacientes es más fácil usar la fórmula que ellos usaron, de 1 miligramo kilo, si no venía recibiendo como máximo, y hasta 1,5 si venía recibiendo. ¿Está? Y con techos de no más de 80, porque justamente al ser diuréticos de techo, en los pacientes que no tienen insuficiencia renal aguda en el momento inicial, probablemente dosis más altas iniciales como bolo inicial no tengan sentido. Distinto es en otros grupos que ya vamos a ver más adelante. ¿Está? Pero ¿qué demostraron ellos? Que como predictor, además del sodio urinario, el volumen urinario se comporta muy bien para saber qué paciente va a terminar en diálisis o ultrafiltrado en las próximas 48 horas, sabiendo dentro de las primeras horas, 6 horas, con muy buenos valores predictivos y sensibilidad y especificidad, a la hora y a la segunda hora con diuresis de más o menos de 200 mililitros. En la práctica, ¿qué significa? Yo, si quiero hacer un test de flúor, ustedes no sé si lo hacen en la práctica diaria, ¿lo usan o no? Estoy hablando de pacientes no cardiorrenal necesariamente, estoy hablando de insuficiencia renal, estadio indefinido en las primeras horas. ¿Se le puede hacer un test de flúor? Sí, este trabajo y hay otros más chicos, este es el mejor diseñado. Si orina y responde con 200 mililitros de diuresis a 2 horas, probablemente ese paciente tenga un mejor pronóstico. ¿Está? Y predice muy bien la llegada a diálisis. Es más, Chabla, casi como Buller, porque él también trabaja con biomarcadores, metió 12 biomarcadores versus esto, y esto tiene un área bajo la curva casi igual que los mejores biomarcadores que él tenía disponible. ¿Está? Entonces, para tener en cuenta, si bien no es en cardiorenal, siempre sigamos fijándonos en lo que tenemos a mano, además de la tensión y la hemodinámica, que eso se ocupan más los terapistas y los cardiólogos. Nosotros fijémonos en esto, que es lo que sabemos manejar y lo que debemos saber manejar. ¿Está? ¿Qué otros parámetros usamos? Pero antes de pasar a la otra diapositiva. El doctor habló de aumento de creatinina, hemoconcentración y aumento de urea. ¿Ustedes los sintieron nombrar en cardiorenal? ¿Qué evidencia tenemos para decir el paciente que hemoconcentra le va mejor o el que aumenta la creatinina le va mejor? Lo que dijo el doctor. En realidad la evidencia de eso, vamos por parte, la evidencia que muestra que la caída del filtrado, el aumento de la creatinina y la hemoconcentración no implica necesariamente un peor pronóstico, sale el trabajo como este. En este trabajo, también del 2010, lo que hicieron es tomaron todos los pacientes que habían entrado en protocolos de cardiorenal para ultrafiltración, en realidad eran 150 y pico de pacientes, y los dividieron entre los que habían hemoconcentrado y los que no habían hemoconcentrado mediante cambios en el hematocrito, lo dividieron en tercios, y los que tenían el tercio superior, contrario a lo que uno esperaría, les fue mejor, en sobrevida. Está bien, es un post-análisis de trabajo hecho para otra cosa, pero es algo que se repite en muchos otros trabajos. Entonces, el paciente que hemoconcentra le va mejor y el paciente que queda filtrado, que es lo que tienen ustedes a la izquierda, las tablitas esas, las barras hacia abajo, lo que cayeron del filtrado, fueron justamente los que hemoconcentraron, que fueron mejor, o mejor sobrevivieron. Ahora bien,
Si yo les pregunto a ustedes, tengo un paciente que hemoconcentra 5 puntos, ¿es lo mismo que uno que hemoconcentra 10 puntos? Es lo mismo hemoconcentrarlo con lo que sea, con ultrafiltración o con diuréticos. En 24 horas, 10 puntos a un paciente que en 48 o 72 horas, la lógica nos dice que probablemente no. ¿Está? El trabajo que nos dice un poco esto también, es el mismo grupo de trabajo. Y en realidad lo que siempre debemos ver es que la hemoconcentración o la caída del filtrado sea gradual. Les va mejor los que tienen no precoz un aumento del hematocrito, caída del filtrado, sino los que tienen un aumento gradual. Toda esta evidencia, por ejemplo, esto es desde el 2013, no es tan vieja, pero tampoco es tan nueva. No fue incluida en muchos de los trabajos clásicos, que después voy a mostrar. ¿Está? Es por eso que los más nuevos quizás, cuando la incluyen, cambian las cosas. Pero esta evidencia de cómo hemos concentrado a un paciente y cómo les va, de acuerdo a los parámetros que tenemos clínicos, también es útil cuando no tenemos marcadores. ¿Está? Entonces, en definitiva, un aumento gradual del hematocrito, sobre todo tardío, durante la internación probablemente tenga otro problema. Esto es lo único que voy a mostrar de biomarcadores. El doctor le dije no me va a mostrar muchos biomarcadores, pero si yo le pregunto biomarcadores, este es un trabajo, por ejemplo, obviamente de China, pero es un trabajo grande, y uno de los últimos que se hizo sobre biomarcadores en cáncer renal específicamente. ¿Está? Y específicamente lo que estamos hablando, tipo 1. Y los biomarcadores, la NGA de química, está bien, hay evidencia a favor, evidencia en contra, más a favor, pero son mucho más difíciles de tener que quizás estos dos. La proteína C reactiva, ultrasensible, y la actividad de angiotensina en orina. Esos dos marcadores, cuando en estudios grandes, porque son estudios realmente grandes, se lo miden, predicen en análisis multivariados mucho mejor que los que tenemos. ¿Está? Eso es lo nuevo, hay que ver cómo nos va a largo plazo, pero al menos un trabajo demostró lo que los otros sigue siendo dudoso. ¿Está? Y vean el otro factor predictor muy importante para carga renal. Diabetes. Ojo, corrigieron para todo. Sexo, eco, si evolucionaron sépticos o no. Corrigiendo nos quedaron muy poquitas cosas. Está bien, diabetes era un hallazgo, si quieren, pero bueno, a tener en cuenta los pacientes con patologías crónicas obviamente evolucionan peor. Bien, resistencia a diuréticos. En la segunda parte de la charla va a ser cortita y después vamos a pasar a otra cosa. El doctor dio la definición del cardiólogo de resistencia a diuréticos. Nosotros es la que usamos habitualmente. ¿Qué otras definiciones conocen de resistencia a diuréticos? Conocemos esta. La difracción efectual de sodio menos 0,20 es muy experimental. ¿Por qué? Porque nosotros no lo usaríamos en pacientes que tienen deterioro agudo que lo estén desarrollando. ¿Está? Entonces nos quedamos con las dos de arriba. Pérdida de reducción de la respuesta a los diuréticos, falla en la reducción del volumen extracelular con el diurético de dosis habitual. Y lo que siempre ocurre es, cuando tenemos definiciones más estrictas o menos aplicables. Por ejemplo, si yo le digo, los 240 miligramos en 24 horas es mucho, vamos a buscar 80 miligramos, como le dije, en 6 horas. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Permite definir bien? Sí, como que los trabajos que permiten definir bien. Pero cuanto más estrictas son las definiciones, menos aplicables tienden a ser. Porque no todos los pacientes vamos a requerir 240 miligramos de furo o 10 ampollas de furo. Entonces no es aplicable. No sé si me entienden cuál es el punto. La dosis no se la puede estimar, entonces tampoco podemos decir que sea resistente o no. Y tampoco tenemos bien definido cuándo empezar a sumar otros diuréticos. Si a los 2, 4, 6, 24. Todo eso son definiciones operativas. Las guías, por ejemplo, dicen que hay que asociar una tiacida si no responde a 24 horas. Está bien, yo les voy a mostrar otros trabajitos que dicen otras cosas. ¿Está? Lo cierto es que la mayoría de los pacientes que vemos con síndrome cardiovascular van a tener resistencia a diuréticos por lo que dije de fisiopatogenia al principio. Ahora bien, si yo les pregunto, y eso es un poco exquisito, le pregunto, ¿cuál es la principal causa de resistencia a diuréticos en un paciente con síndrome cardiovascular o con una falla de cualquier origen? Y les doy 3 opciones. No llegar el diurético al túbulo, dosis baja de diurético o compensación tubular. ¿Cuál me dicen? ¿Cuál me dicen? Las 3 opciones.
lo que primero pretendemos a pensar es que no llega el túbulo, que falta dosis. Pero en realidad, el 80% es compensación tubular. O sea, tenemos un túbulo que está activo, más activo si el paciente tiene mejor función al principio, y que va a compensar. Por eso es que muchos de los endpoints de los estudios se centran más en la natriuresis que en el balance negativo en las primeras 24 horas. ¿Está? Y es por eso que muchas drogas, por ejemplo, acuaréticos, probablemente, no sé, hasta ahora hay algunos trabajitos con ese glucosa individual, y les cueste, si es que les cueste dar algo, porque lo que necesitamos es buena natriuresis. ¿Está? O al menos eso parece, porque en realidad la evidencia no define nada. El otro punto que hay que tener en cuenta, quizás termino con la diapositiva de presentación así general, es cómo actuamos justamente cuando llegamos al techo del diurético de asa. Nosotros ya hicimos la dosis de furo acorde, si tiene fallo de bomba y no usó furosemida antes, quizás con 80 miligramos al día, ya lleguemos al techo. Si es renal crónico, probablemente requiramos más de 200 miligramos. Ya llegamos al techo de la furo. ¿Qué le agregamos? Y vamos a tender a agregarle una tiacida. Ahora yo le pregunto a ustedes nefrólogos, algunos saben la cosa. ¿Le pondrían tiacida a un paciente con 5 creatinina? Con resistencia libre tiene 240 miligramos de furo, 400 si quieren de furo. ¿Le pondrían tiacida? Bueno, al principio, cuando había otras tiacidas, como vendrofluotiacida y demás, justamente esos eran los pacientes que recibían tiacidas y no les iba peor. La sobrevida era muy parecida y los endpoints de hipocalemia y hiponatremia, al menos mientras duraba la descongestión aguda, no eran terriblemente peor y no aumentaban la mortalidad. Estos son todos los trabajos, cada uno de los rengloncitos es un trabajo y una revisión de los cardiólogos, también de los nefrólogos, pero esto de todos los trabajos que usaron tiacidas más diurético de asa, y hay muchos que tenían, como les digo, que tenían 3, 4, no se fijaban mucho en la década de 60 en la creatinina y no les iba peor. Está bien, son trabajos muy chiquitos. ¿Hay algo más nuevo? Ya vamos a ver. Entonces, en principio, las tiacidas hay que usarlas con cuidado, pero como descongestivos y para respuesta cuando hay resistencia sí son útiles. Pueden ser utilizados en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, es un efecto de clase y pueden obviamente provocar hipocalemia. ¿Cuál vamos a usar? Y con la que estemos más acostumbrados, sabemos que la clortalidona es un poco más inductora de diuresis y de hipotensión, lo cual por ahí no es útil, porque tiene vida media más larga, sobre todo en insuficiencia renal crónica. Usaremos la tiacida, más común y la más disponible, muchas veces la hidroclorotiacida. Está bien. ¿Y qué evidencia hay para usarla con filtrados realmente bajos? Repasar un poco, porque esto es interesante. El equipo de Dusol en el 2005 tomó 7 pacientitos con resistencia a los diuréticos e hipertensos y dijo, está bien, tiene un filtrado medio de menos de 30, 29 al ingreso, ¿está? Filtrado medido, no sobreestimado, medido de 29. Y le voy a poner tiacida, después lo voy a cambiar a diurético de asa y después lo voy a volver a los dos. Esa parte tiacida más diurético de asa va a ser abierta y tengo 7 pacientitos nada más, así que los voy a ciclar en un estudio de 2 ramas, 30 días, 30 días de guayaba, 30 días de tiacida. 2005, ¿qué digo? Y que es bastante seguro, cae el filtrado y significativamente, ¿verdad? En los grupos que usan la combinación, y en el grupo tiacida cae igual que en el grupo furosemida. Primer mensaje. Segundo mensaje, es igual de seguro, porque no hubo más complicaciones en el grupo. Muy chiquito el trabajo de 7 pacientes. ¿Está? Bueno, el mismo grupo de trabajo lo hizo más grande. Puso en un estudio también de 2 ramas cruzadas hasta 240 días, en los que le pusieron alternativamente por 60 días tiacida, por 60 días furosemida, a dosis alta, ¿está? Y combinados también al final, de los 240 días hasta 360. Pasó exactamente lo mismo, casi calcado el resultado de caída del filtrado. En este caso el filtrado cayó de 25, que era el basal de los pacientes,
a 21 en el grupo furosemida, a 22 en el grupo de hidroclorotiazida y en el grupito de 18 pacientes que tuvieron los dos al final a 18. Está bien, vamos a tener una caída importante del filtrado, pero quizás no tengamos que llegar a tener los 240 días a un paciente con terapia combinada. Quizás lo necesitemos en agudo y en ese caso sí es seguro. Estos trabajos lo llevaron mucho más allá. ¿Está? Y el otro punto es, vamos de nuevo con otra pregunta. Espironolactona, ¿ustedes usarían espironolactona en un paciente con 50 filtrados? ¿Le iniciarían espironolactona 100 miligramos? ¿O le pondrían 25? Con fallo de bomba, ¿no? Que está orinando poco. Está hipertenso. Esa es la otra asociación clásica. Vamos a seguir con el bloqueo. O sea, consumo furo, tiazida, lo que sigue es un anticolesterol. Tiene efectos neuromoduladores beneficiosos, sería una droga interesante en este grupo de pacientes. ¿Se lo pondrían con 50 filtrado o no? Este estudio justamente randomizó 360 pacientes a espironolactona a dosis de 25 miligramos versus 100 miligramos con un seguimiento, eso que está abajo no son meses, son días, ¿está? Hasta los 30 días, para ver si tenían más reacciones adversas o más eventos. El punto final primario del estudio era eventos cardiovasculares, muerte, internación o reacciones adversas severas. Realmente no hubo diferencia entre 100 y 25, con filtrados que dice ahí, estimados de 45 a 75. ¿Está? En realidad, el trabajo, la debilidad que tiene es que buscaba otra cosa, no buscaba este endpoint que fue exploratorio, buscaba eso nada más. Pro BNP lineal 96 horas, que en eso no mejoró, obviamente, no hubo diferencia, pero sí hubo una diferencia en lo que fue natriuresis en el grupo que recibió dosis alta. Está bien, tenía filtrado, yo no le pondría 100 miligramos de espironolactona a un paciente de entrada con 40 filtrados, pero probablemente 25 si no tiene respuesta, sí. ¿Alguien hizo lo mismo que pasó con la tiazida? Sí. Este trabajo que intentó replicar lo que vimos con tiazida, o sea, pacientes con mucha enfermedad renal, refractarios a los diuréticos con signos de congestión. Estos pacientes, por ejemplo, tenían un promedio filtrado, tenían que tener más de 15, no estar para diálisis, pero con más de 15 lograron un filtrado de 20. El tema es que ustedes ven que el N esperado era de 80 y consiguieron nada más que 34 pacientes. ¿Por qué? Y porque la mayoría le iba mal antes de llegar a requerir y poder usar la espironolactona, se pasaron a otro tipo de terapia o les iba mal por otro motivo. Son pacientes muy enfermos. Pero ellos, ¿qué vieron? Que los pacientes que recibían espironolactona les iba mejor en natriuresis en las primeras 24 horas, que es el otro punto. Las guías muchas veces no aclaran bien cuándo empezar con la espironolactona. Lo que nos dice este trabajo, al igual que el otro, es que podemos empezar con la tiazida desde que empiece el paciente, como para ahorrar dosis de furosemida. Y en este caso también podríamos usar espironolactona en pacientes adecuados, sino que no tienen hipercalemia de ingreso y no tienen un deterioro severo de la función renal, o que no creamos que vaya a ir en las próximas 24 horas. Quizás se beneficien de dosis baja de espironolactona. Yo usaba dosis baja, 25 miligramos al ingreso, apenas entraba el paciente. ¿Está? Lo que se ve en la derecha es mortalidad, que obviamente no le fue diferente, pero lo que buscaba es lo que está a la izquierda. Demostrar que las barritas rojas, que son los que recibían espironolactona cuando ya se estaban yendo, versus los que lo recibieron apenas ingresaban a la unidad cerrada, estos tenían mucha más natriuresis en las primeras 24 horas, significativamente mayor. ¿Qué es lo que uno busca? El tema es mantenerla después de la espironolactona. Bueno, ahí aparece este trabajo que es el AMBER, en el que se trata de demostrar que es un fase 2, o sea que es más de seguridad, y se demuestra que el patilómero asociado a la espironolactona, cuando se lo empieza a usar desde el principio, nos permitiría mantener la espironolactona por lo menos hasta 12 semanas en este tipo de pacientes. Estoy hablando con enfermedad renal crónica e hipertensión resistente, ¿tá? Que son la mayoría de los que vamos a ver con cardio renal. Hay otro trabajo que lo lleva hasta el año, pero son solamente hipertensos sin tanto fallo renal, ¿tá?
Este trabajo es lindo, es interesante, lo puse más que nada por esta otra parte. Cómo lo escuchamos y cuándo lo cambiamos, cómo mantenemos la dosis de diuréticos una vez que la pusimos. ¿Está? ¿Se la puede mantener? Y sí, hasta los 30 días seguro, dosis baja, cuando se pueda, pero hay evidencia para poder usar. ¿Y qué nos queda para bloquear el túbulo? ¿Qué es lo que no usamos casi nunca? Para bloqueo total del túbulo, acetazolamida. ¿Qué evidencia hay para el uso de acetazolamida? Como para que lo repasemos. Este es un metaanálisis, si se puede hacer un metaanálisis de 5 estudios, yo lo hicieron, pero en realidad sirve para, y con muy poco genio, no hay mucha evidencia realmente de uso de acetazolamida de insuficiencia cardíaca. Juntaron los estudios que hay, son muy variables, van desde la década del 50 hasta el 2014, hay algunos más nuevos. Y obviamente ocurre con la acetazolamida lo que ya sabemos: baja el pH, aumenta el PCO2 y baja el bicarbonato, ¿está? Significativamente. Eso nos da como un margen de seguridad de que lo que vamos a ver sobre natriuresis puede ser cierto. ¿Qué ocurre con la natriuresis con acetazolamida? Mejora la natriuresis. Tengan en cuenta que es un metaanálisis muy chiquito, solamente se incluyeron 2 trabajos que midieron natriuresis y que son los más nuevos, los más viejos no medían eso. Y otro hallazgo importante a tener en cuenta es que además de todos los cambios que por ahí pueden ser positivos o no, mejoran los índices de apnea, ¿está? Que muchas veces también es importante para los cardiólogos, para los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, mejoran los índices de apnea. Hay varios trabajos que muestran eso con la acetazolamida. Ahora bien, volvemos a la misma pregunta que les hice hace rato. ¿Se lo pondrían a un paciente con un filtrado bajo? ¿Y cuánto lo dejamos? ¿Y cuándo lo ponemos? ¿Está? ¿Ustedes cuándo utilizan la acetazolamida? Primero, ¿usaron la acetazolamida como en pacientes con resistencia a diuréticos? Bien. Estoy hablando de pacientes que realmente se presten para eso, son muy pocos, los trabajos son muy chicos. La indicación es muy puntual y quizás teniendo la máquina de diálisis es más fácil conectarlo. Pero es bueno saber que también existe esta evidencia. Este trabajo, por ejemplo, lo que hizo fue justamente randomizar desde el ingreso. Bumetanida, dosis de 1 miligramo, sin tanto deterioro de la función renal, versus 2 miligramos más acetazolamida. La dosis baja de diurético de ASA, que no es baja, es una dosis equivalente de 40 de flujo, más acetazolamida desde el ingreso del paciente, y trataba de evaluar, solamente los siguientes 3 días, y trataba de evaluar en cada día cómo se comportaba la natriuresis. ¿Está? ¿Y qué demuestra? Que los que tienen acetazolamida le va mejor. ¿Está? Entonces, ellos se animaron. También, es el mismo trabajo que antes, con el espironolactona al ingreso versus al alta. Es el único trabajo que es muy interesante, pero es el único trabajo que en un análisis factorial trataron de lograr eso. Los que no hicieron este trabajo, pero vieron este trabajo, van a intentar hacer este lado, que es acetazolamida en ICC. Les va a costar mucho probablemente conseguir pacientes, por el tipo de paciente que necesitan. Necesitan pacientes que probablemente no lleguen a esa instancia, sino que vayan a ultrafiltración o vayan a terapia sustitutiva renal. Pero si no disponemos, o el paciente no se presta, se puede intentar también esto. ¿Está? Resumen de diuréticos, yo creo que ya lo saben. Traten de agregar tiacidas aún con filtrados bajos. Espironolactona, si disponen, háganlo. Si el paciente, sobre todo, tiene potasio bajo, y ni hablar si tiene criterios de tenerlo. ¿Está? Y bloqueo total de la nefrona, no le tengan tanto miedo, a veces es útil. Muchos trabajos de ultrafiltración, ya vamos a ver que sacaban los diuréticos apenas el paciente entraba en diálisis. Y si un paciente tiene una diuresis residual de más de 500, por ahí tiene sentido mantener algo de esto para que la natriuresis mejore y nos ayude a lo que queremos. ¿Está? La mayoría de los trabajos de ultrafiltración sacaban en la rama ultrafiltración los diuréticos, casi todos. ¿Está? Inotrópicos, voy a hablar 2 palabras. Esto ya lo mostró, no, esto no lo mostró el doctor, pero
El HF trató de demostrar que la dopamina no servía. El problema es que la comparó dopamina más furo, en dosis baja de furo, más dopamina en dosis bajas, diuréticas, versus furosemida en polo, pero a dosis también baja, 20 miligramos hora, es medio bajito, ¿está? Obviamente no dio. Y el otro trabajo que sí mostró el doctor fue que no comparaba neseritide con dopamina, obviamente no dio ni para neseritide ni para dopamina. Y con los otros vasopresores, otros vasoactivos, ¿qué pasó? ¿Y por qué puse esta diapositiva? Porque muchas veces cuando vamos a terapia, el paciente ya tiene NTG, tiene nitroprusiato, tiene dopamina y por suerte ya casi que muy pocas veces que ritmo. Y a nosotros, ¿cómo nos impacta en la palabra de creatinina? Por suerte, la mayoría de los que usan no tiene un impacto grande en la creatinina. La serelaxina, porque en algunos estudios demuestra que baja, pero bueno, vamos a ver a futuro cómo le va a eso. Y lo importante es que tampoco hay que tenerle miedo al paciente que tiene NTG y nitroprusiato, por ejemplo, por otra indicación hemodinámica, porque tampoco nos va a complicar la vida a nosotros en el endpoint que vamos a buscar. Es más, probablemente lo mejor. O sea, vamos a ver en otros trabajos un poquito más adelante. Y por último, ultrafiltración. Yo lo voy a hacer como, no sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta, alguna inquietud. Porque lo de ultrafiltración es más lineal. Voy a tratar de hacerlo tratando de contar la historia de cómo se intentó determinar si servía o no la ultrafiltración. Ya sabemos al final de la historia, ese es el problema. Pero voy a intentar empezar por las ventajas. Las ventajas son las que dijo el doctor: tratar de congestionar al paciente, provocar mayor natriuresis, menos reactivación neuromoral, menor estadio hospitalario. Los equipos son mucho más amigables, tenemos QV mucho más bajos, tenemos ultrafiltrados mucho más tranquilos que con la hemodiálisis o los aparatos tradicionales de intermitente. Eso es lo bueno. Y lo malo es que no hubo evidencia, para nada. Para nada, entre comillas, ¿está? Y sobre todo, el mayor limitante es necesidad de catéter, de anticoagulación, personal entrenado y costo. Porque todo lo demás se puede plantear si es que al menos mejora, como dijimos, la ultrafiltración y la hemodinámica del paciente. Pero muchas veces el problema son las máquinas y la disponibilidad de personal. ¿Está? El primer trabajo que salió interesante fue el de Bradley, que trató de demostrar con 40 pacientes algo muy sencillo. Si le iba mejor con ultrafiltración en lo que es diuresis, que lo tienen ustedes a la izquierda, o sea, ultrafiltración, entre comillas, o diuresis, y a la derecha pérdida de peso. Ustedes ven que los 40 pacientes fue igual en las dos ramas. Pero ¿qué dijeron? ¿Por qué no les dio a Bradley? ¿Y por qué dio pie a todos los otros trabajos? En la rama, en la parte derecha, que era remoción de fluidos a las 24 y 48 horas, fue netamente superior en la rama de ultrafiltración. Pero si ustedes ven con detalle la línea punteada, no sé si lo van a alcanzar a ver lo suficiente, la remoción de fluidos en ese grupo fue de 5 litros en las primeras 24 horas en la rama diurética. O sea, es muy difícil que dé diferencia cuando en una rama estamos sacando 5 y en otra le sacamos 6, 6,5. ¿Está? No va a dar pérdida de peso por eso, porque fue muy agresiva la descongestión en el grupo diurético, quizás demasiado agresiva. Hay que tener en cuenta que este trabajo es del 2005, se hizo en el 2000. ¿Está? Bien, después María Rosa Constanzo, que el doctor mostró el trabajo extrañamente en esa época todavía se tendría a ser más, no sé, más suntuoso en la presentación de los trabajos, y lo único que mostraron fue la diapositiva de la parte de la derecha de la diapositiva, que era menos eventos adversos en el grupo de ultrafiltración. Pero en realidad el objetivo de ellos era mucho más simple. Era pérdida de peso, mejoría de disnea a las 48 horas. Pérdida de peso dio, mejoría de disnea no. Entonces lo que nos dejó este trabajo, está bien, quizás menos reacciones adversas, entre comillas, que después no se demostraron en el posterior, en el grupo ultrafiltración. Pero sí, así como el primer trabajo nos dice que es bueno porque saca volumen, nos dice que es posible porque también baja el peso del paciente.
pero no mejoró la disnea. Estas son las reacciones adversas de ese trabajo. Ustedes ven que obviamente tener un catéter lleva a más problemas hemodinámicos, más hipotensión. No fue significativo con el nene chiquito. Si lo dejásemos como un nene más grande, probablemente lo fuese. Arritmia y obviamente infección asociada al catéter, que el grupo que tuvo ultrafiltración tuvo mucho más que el otro. ¿Estamos? Este otro, que es el ultradisco, es un poquito más nuevo, del 2007, no, 2009 creo que es. Es el grupo italiano. Lo que hizo fue tratar de ver parámetros inflamatorios y de disnea. Por eso lo pongo, porque es el único que demostró, está bien, es un unicentro. Esto fue en un solo centro, con muy pocos pacientes, 30 pacientes. Hasta acá no dije mucho de cómo usaron la ultrafiltración, porque quizás en los trabajos previos a este, la ultrafiltración era bastante agresiva. Era más parecido a lo que hacemos con hemodiálisis intermitente. Era 5 litros en las primeras 24 horas, 500 horas, la sesión duraba 6 horas y se acabó. Pese a que tenían las máquinas, la mayoría de los pacientes no llegaban más de ese tiempo, porque lo tenían que pasar a hemodiálisis o porque tenían otras complicaciones. ¿Verdad? Este trabajo usó una prisma, no sé si, supongo que todos conocen la prisma FLEP, o la vieron por ahí en algún momento. Y la ultrafiltración que hacían era 100 a 300 mililitros, no más de eso. Y el QE máximo era 150 mililitros por hora. Era mucho menos agresiva de lo que se venía haciendo. Y lo que trataba de ver es si el ProBNP bajaba, si la aldosterona bajaba significativamente haciendo este protocolo y si los síntomas de disnea mejoraban haciendo este protocolo a las 36 horas. Y sí, les dio en todo. ¿Está? Un poco por este estudio y por lo que venimos viendo, se hizo este otro que dijo, vamos a buscar un poquito más, vamos a buscar descongestión y presiones venosas. Bajamos la presión capilar menos de 18 por más de 4 horas con ultrafiltración versus no le damos y el punto final va a ser ese. ¿Está? Usamos diuréticos para tratar de llegar a ese punto final o usamos ultrafiltración y llegamos a ese punto final y lo mantenemos por 4 horas. ¿Está? Este trabajo es del 2012 y si bien salió junto con el que le voy a mostrar al siguiente, nos muestra que también como terapia alternativa para descongestionar a un paciente es buena, pese a que no vio diferencia en lo que es bajar la presión capilar. ¿Pero por qué? Porque siguió demostrando que era segura. ¿Está? La curva que ustedes tienen abajo muestra que en el seguimiento, no puse, es otra curva, muestra que en el seguimiento a largo plazo los pacientes le iba mejor a lo que habían tenido ultrafiltración durante la internación. ¿Está? Este trabajo salió casi junto con este que mostró el doctor, en el que se juntaron Bradley, el primer trabajo, con el grupo de Constanzo y demás, y trataron con los institutos de salud de Estados Unidos de hacer un trabajo bueno, con un nene más grande. Y ahí empiezan los problemas. ¿Cuál es el problema con este trabajo? No es que usaron SCUF con el sistema Quadric System, eso estaba bien determinado, que la ultrafiltración inicial iba a ser 200 mililitros hora. Los pacientes no tenían que tener vasoactivo las primeras 48 horas en las ramas de ninguna de las dos ramas, cosa muy difícil de conseguir, y tenían que mantenerse ahí. Entonces, de 15.000 pacientes terminaron randomizándose 188. ¿Está? O sea, 15.000 pacientes que tenían fallo de bomba, de lo que nosotros pensaríamos en poner ultrafiltración, terminaron entrando de esto en menos del 3%. ¿Está? Y el otro punto es que la mayoría eran varones. Entonces, no solo, como mostró el doctor, que no dio, porque la ultrafiltración lograda y el cambio de creatinina no se movieron en el seguimiento, sino que también tiene esas limitantes en el diseño. De todas maneras, es una, bueno, sirve también para esto, para mostrarnos con un N más grande lo que ya hemos visto, que probablemente, pese a que los primeros dos trabajos de Bradley y de Constanzo decían que no había más reacciones, no había más problemas con la ultrafiltración, sí que los hay, porque este ya dio bastante más eventos adversos severos en la rama de ultrafiltración. ¿Está? Entonces, acá tienen los más frecuentes, y obviamente sepsis, bacteriemia, neumonía y demás están más en el grupo de ultrafiltración. ¿Está? ¿Es el final de la historia? Y no. El estudio PORE apareció después, también es unicéntrico, es italiano. Ellos lo plantearon en base a los errores que habían visto en los otros
trabajo. Dijeron, a ver, ¿por qué yo tengo que tener un protocolo de ultrafiltración rígido, sobre todo en un paciente hemodinámicamente inestable, y no lo puedo adecuar la ultrafiltración de acuerdo al protocolo hecho por nosotros, y a la rama de diuréticos también hacer algo más parecido, hacer algo parecido a lo que hacemos habitualmente, instalar diuréticos de acuerdo al protocolo, pero no quedarnos con lograr la máxima ultrafiltración en X tiempo, o X ultrafiltración en X tiempo como habían tratado los otros trabajos, sino adecuarla al paciente. Y el cual ellos buscaban simplemente sobrevida libre de eventos, simplemente digo porque medio irónicamente, sobrevida libre de eventos a los 9 meses. ¿Está? Y el grupo de ultrafiltración les fue mejor en sobrevida libre de eventos, nada más y nada menos. El protocolo es interesante, solo vamos a revisar algunos aspectos. Lo negativo de este trabajo, unicéntrico, 20 pacientes solamente, de 27, y miren el tiempo que también es interesante, que es un poco lo que decía antes. Tiempo medio de sesión, 9 horas. Hubo pacientes que estuvieron conectados a la máquina esta, a la DECA Eco, con ultrafiltración de 100 a 500, porque era variable, en promedio 9 horas. Y pese a todo, les fue mejor que los que tuvieron solamente diuréticos. ¿Está? Como para pensar. Entonces este trabajo es un poquito más nuevo, en 2014, después de lo negativo del otro. Después salió el de Bacter. Este es el de Bacter, no sé si ustedes lo conocen. El grupo Bacter juntó a todo el grupo de nuevo que hace ultrafiltración para cardiorrenal y volvió a pasar el mismo problema. De 10.000 pacientes casi, solamente pudieron incluir en el estudio 144, lo que lo torna poco aplicable para nosotros. Y también volvemos a tratar de replicar lo que había dado el trabajo anterior. Admisiones por ICC y sobrevida libre de eventos a los 30 y 90 días. La dosis de furo ustedes ven que fue alta en el grupo furo y la dosis de ultrafiltración fue bastante baja, con muchas horas conectado a la máquina de ellos. Y obviamente fue detenido precozmente, lo cual también limita, porque sobre todo no nos dice si va a haber más eventos adversos en la rama de ultrafiltración, porque fue detenido precozmente por el beneficio que implicaba la ultrafiltración en la rama de pacientes con ultrafiltración. Este trabajo es más nuevito, es de 2015, no se ve reflejado en guía, pero va a tener quizás muchos detractores por lo que vimos antes. En definitiva, recomendaciones de ultrafiltración para los nefrólogos, la misma para los cardiólogos, como ya lo dijo el doctor, es para pacientes que son refractarios al tratamiento con diuréticos, pero sobre todo para los que están congestivos y que pueden beneficiarse de la ultrafiltración. Hay más evidencia para eso que para los que son refractarios. ¿Qué quiero decir? Que hay que pensarlo antes. Hay que llegar antes y ver el paciente y definirlo más por el grado de congestión que por el grado de deterioro que tiene el paciente. Y en eso tenemos que ponernos siempre de acuerdo con los terapistas y con los cardiólogos. Ellos van a ser mucho más precoces que nosotros y nosotros vamos a tirarle toda la evidencia para decirle no, sigamos probando, pero tenemos que llegar a ponernos de acuerdo porque probablemente hay más evidencia para llegar antes y tratar de hacerlo con lo que podamos que llegar tarde y no poder hacerlo. No sé si ustedes tienen, bueno, esto es lo que dije, nada más que puesto en otras palabras, después les vuelvo a mostrar si quieren descargar la clase, los artículos y demás. Estos ya son 2 o 3 diapositivas. ¿Cómo tratamos los cardiorrenales nosotros? Como nefrólogos. ¿Cómo lo ultrafiltran ustedes un cardiorrenal? Pacientes con cardiorrenal. Digo, inquisitoria, porque nadie tiene la bola de cristal y la mayoría no tiene terapias lentas continuas. Los protocolos que usaron terapias lentas continuas hicieron esto. Dejaron los inotrópicos durante las sesiones sobre todo si es una presión de presión baja, lo vamos a necesitar. La NTG, para mejorar los síntomas, lo vamos a necesitar. Y la tasa de UF inicial fue siempre menor a 500 horas. Y miren los valores que tenían. No más de 250 con tensiones de más de 12. Obviamente que ellos tenían máquinas que lo permitían hacer. ¿A qué voy con esto? Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es muy difícil de llevar a la práctica, tenemos un paciente que habitualmente está anticoagulado o que se puede anticoagular fácil, que no tiene una contraindicación, es más capaz que le vaya bien, anticoagulado, que lo podemos tener 8 horas conectado con la máquina que tenemos, si quisiésemos y tuviésemos el personal que tenemos.
para llegar a sacarle esos 250 mililitros hora y que no se inestabilice. Muy pocas veces lo hacemos, o lo podemos hacer, mejor dicho. Quisiésemos hacer y no lo podemos. Por lo menos en el caso personal mío, no sé de ustedes. Cuando disminuimos la ultrafiltración, ese es el otro punto. Muchas veces nos quedamos con el valor inicial y lo revaloramos al otro día con el FeRO2. Vamos al otro día a revalorarlo. Y la terapia nos manda en el laboratorio de la noche y quizás nosotros ya tengamos que cambiar el método, pasarlo a la hemodiálisis al otro día. Pero no, vamos a esperar el laboratorio del otro día para tomar una decisión. No, tampoco es lo correcto. Siempre deberíamos ver cuánto orinó, volver a ver cuánto, si se puede, la natriuresis tuvo, y volver a tomar lo que vimos. Aumento de hematocrito, aumento de creatinina, para ver si lo pasamos a tener sustitutivos de otro tipo. ¿Está? Pero eso se tiene que hacer entre las 6 y las 12 horas como objetivo, no como recomendación, si se quiere. ¿Está? Porque si no vamos a seguir llegando tarde. Y bueno, cuando suspendemos la ultrafiltración, obviamente cuando orina más de 100 mililitros hora ya no la necesita. Esto es como habitualmente nosotros consensuamos con los cardiólogos y casi ninguno está en desacuerdo cuando lo planteamos así. El tema es cumplir con los tiempos y ese es el gran problema. No sé, terapias continuas, ustedes, los que están acá, ¿alguno disponen? No, supongo que no. Ustedes, Diego, intentaron poner en el sanatorio y tampoco se pudo por la cuestión de costo. Entonces lo único que nos queda es tratar de priorizar a ese paciente que probablemente sea uno al mes, uno cada 2 meses. ¿Está? Pero priorizarlo y basarse en esto. Creo que ahí está. Preguntas, dudas, comentarios. Ahí les dejo el código. Si tienen, todos los que puse están ahí, todos los artículos que puse en algunos más. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo quizás con lo que dijiste del acetosolamida, quizás la mejor indicación es cuando el paciente está con sobrecarga de volumen, tiene mucha alcalosis metabólica, esos pacientes que están bien encharcados y tienen 35, 40 de bicarbonato, entonces uno ya no puede usar más furosemida o más tiazida, quizás sea la indicación más precisa, ¿no?, del uso de acetosolamida, porque justamente sería útil en ese paciente. Eso tiene su lógica, pero extrañamente también tiene su lógica empezar antes. Sobre todo si empezamos a escuchar un poco a los neumonólogos de los cardiólogos. Una, porque los neumonólogos, como te dije, mejora los índices de apnea y hipopnea. Entonces son pacientes que por ahí estás poniendo algo que lo vas a poder detectar antes. Es más, hay trabajitos muy chiquitos en los que se inicia acetosolamida a dosis de 250 con CPAP y le va mucho mejor, mejoran todos los índices. Entonces, no hay evidencia dura, obviamente, y no creo que la haya en los próximos 10 años, por cómo vamos, pero quizás haya que abrir un poco más la mente y también usarla, obviamente, en esos pacientes que hay que buscarlos y están. Muchas veces en terapia nosotros no nos fijamos en la PCO2 del paciente y no nos fijamos en el bicarbonato, nos fijamos en la creatinina y no nos podemos calcular el GAP y demás. Está mal, está encharcado, hay que sacarle agua, listo, vamos a otro paciente. Pero quizás estas cosas, si sigue orinando el paciente, sea útil. No hay evidencia, pero quizás sea útil. ¿Está? Y lo otro es tener un paciente que solo empezaste a dializar o ultrafiltrar y está con infusión de diuréticos, o sea, tiene 200, 300 miligramos al día y orina 500, 700, ¿se lo dejaba o se lo sacaba los diuréticos? ¿Sí lo de dejárselo mientras ya lo está ultrafiltrando? Hay trabajos que no puse, por una cuestión de tiempo, en la que los pacientes que se les deja los diuréticos tienen más natriuresis, pero la dosis que se le deja habitualmente es la dosis basal mínima. O sea, si tenemos un cardiópata no más de con función renal estable, normal al ingreso, probablemente no más de 80, no más de 160 en renal crónico. Está igual con el doble o triple bloqueo, se lo puede dejar. Es más, sabemos que es seguro dejar el diálisis. En estos pacientes podríamos dejarlo, pero obviamente controlando electrolitos y si cae el filtrado mucho. ¿Está? ¿Alguna más? Bueno, Gracias.